En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Como estamos en verano y el mes de agosto, pues tenemos esa gran solemnidad de la Virgen María, la Asunción, que bien, pues es para toda la Iglesia una solemnidad importantísima. Pensaba que podíamos meditar y contemplar esta mañana un ratito a esta figura de la Virgen María y cómo es su misión con respecto a nosotros y cómo es nuestra relación con ella. Porque la vida cristiana tiene en la Virgen María no una dimensión accidental, accesoria, sino central, esencial. Nos recuerda el Concilio Vaticano II en el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium, que es como un pequeño resumen teológico espiritual de la fe en la presencia y la acción de la Virgen María. Dice que la mediación de la Virgen María es subordinada a la de Cristo, recibida de Él, es una verdadera mediación, pero es una mediación subordinada, dependiente de Cristo, bueno, pues como son todas las demás mediaciones en la Iglesia. La mediación de unos padres con respecto a la fe y a la gracia de Dios para sus hijos es una verdadera mediación, pero es una mediación subordinada y dependiente de la de Cristo. La mediación de los sacerdotes pues es una verdadera mediación. Nuestra oración, los sacramentos que celebramos y que administramos como mediadores, pues sí, es una verdadera mediación, pero también subordinada, dependiente de la de Cristo. Bueno, pues vamos a contemplar un poquito a la Virgen María, quién es, cómo es nuestra relación con ella y qué debemos esperar de esta relación filial con la Virgen María. Yo creo, y lo suelo decir siempre que hablo de la Virgen, que la relación y la devoción a la Virgen María es, en primer lugar, debe ser ante todo una devoción litúrgica. A partir de ahí podemos, y lo dice también Lumen Gentium, cuando habla de la Virgen María, es verdad que hay en la Iglesia muchas otras expresiones de nuestra devoción y de nuestra relación con la Virgen María, desde el Rosario, pasando por el Ángelus, el Regina Celi en Pascua, pues procesiones, novenas a la Virgen, etcétera, etcétera, pero deben derivar y volver a llevarnos a la relación litúrgica con la Virgen María, porque es la liturgia la que expresa la totalidad del misterio de Cristo y dentro de ella también la verdad de nuestra relación con la Virgen María, de quién es ella y de cómo es nuestra relación con ella. Y en esta que podemos llamar devoción litúrgica a la Virgen María hay como una expresión diaria, continua en la vida de la Iglesia que nos hace presente a la Virgen María y nos hace vivir esta verdadera relación cristiana con ella, que es la misa. En la misa está siempre la Virgen María, de manera que no podemos vivir de verdad la misa prescindiendo de la presencia y de la acción de la Virgen María. La misa es mariana, porque la Virgen María se hace presente en todas las misas. La confesión, eso ya depende de la frecuencia con la que nos confesemos cada uno, claro, pero en la confesión está también presente la Virgen María. La liturgia nos manifiesta la presencia eficaz, maternal de la Virgen María en la confesión. La primera devoción a la Virgen es reconocerla presente
y actuando en la misa, en los sacramentos que recibimos. ¿Cómo se hace presente o dónde se hace presente la Virgen María en la misa? Pues para significarnos que está totalmente, o sea, que está presente en la totalidad de la misa. Hay tres grandes momentos, dos que pertenecen a la misma celebración litúrgica de cada día, aunque no se trate de fiestas o memorias de la Virgen María, y otra que no forma parte propiamente de la liturgia de la misa, pero forma parte de la tradición cristiana en la vivencia de la misa, y en la misa que hemos celebrado hoy, ahora mismo en la iglesia de San Cipriano, pues lo hemos hecho. Siempre pedimos perdón de nuestros pecados acogiéndonos a la intercesión de la Virgen. Es la primera presencia de la Virgen María en la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, y a los ángeles y a los santos. Y es una expresión de que la única manera de recibir el perdón de Jesucristo es contando con la intercesión maternal de la Virgen, no independientemente de ella. Nos dejamos perdonar, nos dejamos redimir, nos dejamos salvar por Jesucristo suplicando a la Virgen María. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, y a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos. Y en segundo lugar, en la plegaria eucarística hacemos siempre mención de la Virgen María en relación con el cielo, porque esperamos con la Virgen María y su esposo San José y los ángeles y los santos poder gozar de la plenitud de la gloria en el cielo. Pues no podemos ir al cielo, no podemos participar de la vida divina eternamente en la gloria si no es también de la mano de la Virgen María, dejándonos introducir por ella en la vida divina. Y en tercer lugar, aunque como digo no forma parte propiamente de la liturgia, pero sí de la tradición de fe de los católicos, pues nos complacemos en acordarnos de la Virgen María al terminar la misa, y solemos, si se canta, pues cantar un canto mariano, o si no, pues la costumbre que tenemos tanto el Padre José Ángel como yo, y no es una costumbre sin más, sino que es significativa, o queremos que sea significativa de esto, pues siempre terminamos la misa rezando la salve, contando con esta intercesión y esta protección maternal de la Virgen María para llevar a la vida los frutos de la misa, para seguir viviendo la vida según lo que hemos vivido y recibido en la misa, porque la Virgen María está en la vida cristiana sin más, no para que la tengamos presente de vez en cuando. Las manifestaciones ya son personales y bueno, eclesiales también, pero que son secundarias. Quiero decir, lo que no es secundario es la actitud filial, que está expresada en la misa y también en la confesión. En la confesión, la fórmula de la absolución tiene dos partes, una parte que es obligatoria y otra parte que es optativa, pero que expresa algo que forma parte del misterio de la absolución. Se puede hacer expreso o no, eso es lo optativo. Lo que no es optativo es la actitud interior. La primera parte de la fórmula de la absolución, la que se hace obligatoriamente, es la que termina: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esa se le puede añadir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos y la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos. El bien que hagas y el mal que puedas sufrir te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Recibimos el perdón por los méritos y la intercesión de la Virgen María, siempre. Lo hagamos expreso o no en la fórmula optativa, pero no hay otra actitud cristiana más que la que es consciente de que recibimos el perdón de Cristo por los méritos y la intercesión de la Virgen María. Y esa actitud filial debe ir creciendo hasta ser continua en nosotros, porque es una actitud esencial en la vida cristiana. Es secundario el modo de expresarla, es esencial la actitud vivida. ¿Cómo podríamos concretar esta actitud
y el camino para dejar que Jesucristo nos la avive. Porque en realidad, hablando en lo profundo, no es la Virgen María la que nos lleva a Jesucristo, en realidad es Jesucristo el que nos lleva a la Virgen María. La apariencia, la impresión puede ser que es la Virgen María la que nos lleva a Jesucristo, pero en realidad es Jesucristo el que, actuando en nosotros por su Espíritu, nos hace participar de su misma actitud filial con respecto a la Virgen María. En la maternidad humana es también así. Los padres llevan a sus hijos a Cristo. Los padres cristianos llevan a sus hijos a Jesucristo porque les enseñan a rezar, les ayudan a conocer el amor de Dios, los presentan a la Iglesia para que reciban el bautismo, pero eso no lo podrían hacer sino porque Jesucristo está actuando ya en ellos. En realidad es Jesucristo quien, actuando en los padres y actuando también en los hijos, se sirve de la mediación que él mismo suscita en los padres para actuar en los hijos. Bueno, pues en nuestra relación filial con la Virgen María es así también. Lo más profundo es Jesucristo el que, actuando en la Virgen María, le concede a ella ser medianera en relación con nosotros y, actuando en nosotros, nos lleva a la Virgen María, para que sigamos recibiendo por medio de ella lo que Jesucristo mismo quiere darnos. Por eso es una mediación subordinada y dependiente de la de Cristo, que dice el Concilio Vaticano II. ¿Cómo aprendemos a vivir esta relación cristiana con la Virgen María? Pues primero contemplándola. Y el año litúrgico en su conjunto nos ofrece como estos hitos que son las solemnidades, las fiestas más importantes de la Virgen María, en las cuales se nos manifiestan los rasgos principales, los más importantes de la Virgen María, para que los contemplemos. Y al contemplarlos suceden dos cosas. Primera, que nos gozamos en ella, porque la actitud filial tiene un componente esencial de complacencia, de gozo. Lo primero que hacemos los hijos cuando somos pequeños, y si seguimos siendo hijos, pues no dejamos de hacerlo nunca, es complacernos en nuestros padres, en nuestras madres y en nuestros padres. Es una actitud de complacencia, contemplamos pues su bondad, su madurez. En la Virgen María ahí no hay mezcla, en los padres humanos, pues, pero en la Virgen María nos gozamos en lo que ella es, contemplándola. Y eso nos es dado a entender también por las expresiones de la palabra de Dios y de la liturgia. Por ejemplo, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen, que celebraremos Dios mediante el mes que viene, la lectura del Apocalipsis nos presenta a la Virgen María como un signo que tiene que ser contemplado. Nos fue dada una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, engalanada, con la luna coronada con 12 estrellas, con la luna bajo sus pies. Es un signo que tiene que ser contemplado. Bueno, pues lo primero, contemplamos a la Virgen María y nos gozamos en ella. Pero segundo, la contemplación cristiana tiene el poder de comunicarnos, de ir plasmando en nosotros aquello que contemplamos. Contemplando a la Virgen María nos vamos dejando conformar, plasmar a su imagen. Vamos entrando en el seno amoroso de la Virgen María y vamos siendo gestados por ella, conformados por ella. Lo primero es la contemplación. ¿Quién es la Virgen María? Pues por ir solamente a las fiestas principales de la Virgen María, pues primero ha sido concebida sin pecado original y ha sido preservada a lo largo de toda su vida de cualquier pecado. Y eso es lo que tenemos que contemplar en la Virgen María, para gozarnos en ello y para dejarla a ella que lo vaya plasmando en nosotros. La belleza de una persona humana en la cual no hay ninguna inclinación al mal, no hay ningún desorden, no hay ninguna complacencia en el mal, por pequeña que sea, no hay ninguna complicidad con las tentaciones, de la que solo sale el bien, humilde, como solo Dios es humilde.
llena de caridad, de fe, de esperanza, que hace el bien gustosa y fácilmente, en la que no hay ninguna lucha interior entre el bien y el mal, esa división, por ejemplo, de la que habla San Pablo en la carta a los romanos, que veía en él y vemos nosotros, cada uno en nuestra propia vida. Dice San Pablo: veo en mí dos principios que se hacen la guerra. Por una parte quiero hacer el bien, pero por otra me atrae el mal. Eso jamás se ha dado en la Virgen María. Las personas humanas nacemos con una tendencia innata, eso es el pecado original, al egoísmo, a quedar por encima de los demás, al mal, en definitiva. La Virgen María no. Las personas humanas nacemos con un desorden y en nosotros los sentimientos y la voluntad están enfrentados y nos apetece una cosa pero sabemos que no debemos hacerla y la voluntad lucha entre la conciencia del bien y la atracción sensible por el mal. Jamás se ha dado eso en la Virgen María, nunca. Desde el primer instante de su existencia humana, ella ha estado totalmente poseída por el bien. No ha tenido ningún desorden interno, ninguna atracción por el mal, ninguna lucha interior. Ha hecho siempre y solo el bien, con gusto, con facilidad, con continuidad. Por ejemplo, nosotros nos cansamos de hacer el bien y a veces decimos: se me agota la paciencia. A la Virgen María jamás se le ha agotado la virtud, jamás se ha cansado haciendo el bien, al revés, lo ha disfrutado, lo ha gozado. Para ella el gozo era hacer el bien. Pues lo contemplamos en ella como la Inmaculada y Santísima, concebida sin pecado y santísima a lo largo de toda su vida. Y es un espectáculo bellísimo, del que nosotros nos sentimos lejos, pero contemplándolo en ella nos gozamos en lo que ella es, le permitimos al Espíritu Santo ir plasmándolo en nosotros y contemplamos en el signo de la Virgen María lo que nosotros estamos también llamados a llegar a vivir, es decir, recibir de Dios. Porque esa es la petición que hacemos, es decir, que el Espíritu Santo nos suscita a la Iglesia para que hagamos precisamente el día de la solemnidad de la Inmaculada. Así como a ella la hiciste inmaculada desde el primer instante de su concepción, te pedimos que también a nosotros nos concedas llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. La Virgen María fue inmaculada desde el principio. Nosotros estamos llamados a llegar a ser inmaculados. Es el don del amor de Dios para nosotros. Ella librada de todo pecado, nosotros perdonados de los pecados cometidos, pero estamos llamados a llegar a ser inmaculados como contemplamos en la Virgen María. Ella es la Inmaculada. En segundo lugar es la Inmaculada porque está llamada, está pensada desde toda la eternidad para ser la madre del Hijo de Dios hecho hombre, y es lo que celebramos de manera solemne el día 1 de enero, al terminar la octava de la Navidad, Santa María, Madre de Dios, la maternidad divina. Y la maternidad divina no es una pura función fisiológica. Engendró en su seno, por obra del Espíritu Santo, no por concurso de varón, al Hijo de Dios hecho hombre, lo gestó en su seno durante 9 meses, lo dio a luz y luego durante un tiempo pues lo cuidó, lo amamantó, lo cuidó, porque era la función maternal. Ser madre de Dios es mucho más que eso, porque hablamos de una maternidad divina, no una pura maternidad humana con relación al Hijo de Dios hecho hombre. Ella es Madre de Dios. Y Madre de Dios quiere decir, así nos lo indica la palabra de Dios, pero así lo entendieron los santos padres, quiere decir que ella en su espíritu, en su vida, se ha unido total y plenamente al Verbo. Se ha unido tanto espiritualmente al Hijo de Dios que también lo ha engendrado en su cuerpo. Es antes una unión espiritual que una maternidad física. Engendró antes en su mente, en su espíritu, al Hijo de Dios y por eso lo engendró en su cuerpo. Es lo que repiten los santos padres. Y esto nos remite a la virginidad.
Es madre de Dios porque es virgen y es virgen porque es la manera de ser madre de Dios. Y aquí también la virginidad no tiene solo, tiene también, pero no solo, un componente corporal. No ha concebido por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Si hubiera concebido por obra de varón, su hijo no sería el Hijo de Dios, sería un hombre, una persona humana. Es hombre, pero no persona humana. Sería como no la única manera para que el hombre, el verbo hecho carne, pues no sea sino el Hijo de Dios, esta persona eterna que se hace carne en el seno de la Virgen María, pues es que su madre sea virgen. Pero la virginidad no es solo ni principalmente un asunto corporal, físico, sino espiritual. La virginidad consiste en que la Virgen María es la primera esposa de su Hijo. Se ha desposado con él hasta tanto como para poder ser su madre también corporalmente. Es esposa y madre. Un himno antiguo, oriental, el Acácistos, va repitiendo: salve, virgen y esposa. Virgen y esposa. Se está dirigiendo a la Virgen María. Ella es la Madre de Dios porque se ha unido tanto, se ha desposado plenamente con el Verbo y por eso lo ha concebido en su cuerpo. Santo Tomás de Aquino, en un comentario a la salutación angélica, al momento de la Anunciación y la Encarnación, también en la línea de los Santos Padres, lo comenta de esta manera. Dice que la gracia que ha recibido la Virgen María en su espíritu, la gracia de unirse plenamente con el Hijo de Dios, que se le revela en el momento de la Anunciación, esa gracia rebosa a su cuerpo, redunda en su cuerpo. Y por eso lo engendra también corporalmente. Pero este no es más que el inicio de su maternidad divina, porque ser madre, y lo comenta Santo Tomás en ese comentario, dice: ser madre es comunicar la vida que se recibe de Dios, pero comunicarla realmente a partir del propio ser. Y dice Santo Tomás que la vida que recibimos nosotros, la vida divina que recibimos nosotros, la recibimos también por desborde de la gracia de la Virgen María. Jesucristo hace de su madre la llena de gracia, así le decimos en el Ave María: Dios te salve, María, llena de gracia, y de la gracia de la que la Virgen María se deja llenar por su Hijo, redunda a su propio cuerpo y concibe también corporalmente a su Hijo y rebosa a todos sus hijos. Seguimos siendo hijos de la Virgen María. Recibimos de Jesucristo la gracia siempre de ella, siempre por ella. Lo que se realizó en la Encarnación, y decimos en el credo que el Verbo se encarnó, decimos en latín ex María Virgine, es decir, de María Virgen, no solo en, sino de María Virgen, se sigue realizando. No recibimos nada, ninguna gracia la recibimos de Dios Padre en Cristo, si no es también porque rebosa para nosotros de la Virgen María, como hijos de la Virgen María. Es una maternidad continua. Por eso es una actitud, no es una devoción. No es que de vez en cuando la tenemos presente y le dedicamos alguna oración o le ponemos algunas flores ante su imagen, que por supuesto lo hacemos y lo hacemos con cariño y con gusto. Pero es una actitud filial porque estamos en el seno de la Virgen María. Igual que un hijo en el seno de su madre está recibiendo la vida de Dios. Ya dice Jesucristo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre. Recibimos la vida del Padre Eterno. Pero recibimos la vida del Padre Eterno en el seno de nuestras madres, recibiendo total y continuamente de ellas. Pues así es la vida cristiana. Recibimos del Padre en Cristo por el Espíritu Santo, siempre ex María Virgine, siempre. La misa que vivimos, la comunión que recibimos, la absolución que se nos da,
la virtud, la caridad, la respuesta, la fortaleza para vencer las tentaciones. Todo lo estamos recibiendo continuamente de Dios Padre, en Cristo, por el Espíritu Santo, ex María Virgine. Lo pensamos de vez en cuando, lo agradecemos de vez en cuando, pero la actitud, el Espíritu Santo la quiere, la tiene que ir fortaleciendo, avivando cada vez más en nosotros. Ser hijos de la Virgen María, porque estamos en su seno y lo recibimos continuamente todo, también de ella, porque la gracia la recibimos desbordando de ella. Por decirlo así, Jesucristo se la comunica a ella y lo que dice el prólogo de San Juan en relación con el mismo Cristo lo aplicamos de manera subordinada y dependiente a la Virgen María. Dice San Juan en el prólogo, hablando del Verbo, en él estaba la vida y de su plenitud todos recibimos, gracia tras gracia. De la plenitud de gracia del Hijo de Dios recibimos nosotros en comunión con él. Bueno, pues el Hijo de Dios comunica su gracia a su madre porque la hace su esposa. La gracia que le comunica a ella desborda en su cuerpo y la hace también madre del hombre Cristo Jesús, pero quiere desbordar en cada uno de todos sus hijos, porque ella es esposa y madre. Y la tercera fiesta de la Virgen, la que vamos a celebrar Dios mediante el mes que viene, es la Asunción, que no es más que la culminación de lo que empezó a realizarse en la concepción inmaculada de la Virgen María. Asunción es el sustantivo del verbo asumir, es la acción de asumir, esa es la asunción. No es la acción de elevar, aunque pues también en alguna de las oraciones de la solemnidad de la Asunción se habla de la Virgen María elevada al cielo en cuerpo y alma, pero es la Asunción. Lo que celebramos es que la Virgen María ha sido totalmente asumida por las personas divinas. Ha sido asumida desde el principio de su existencia humana, porque ha sido concebida inmaculada sin ninguna resistencia a la acción santificadora del Espíritu Santo, a diferencia de nosotros, que las tenemos, por desgracia, además, las hemos fortalecido y alimentado a lo largo de toda nuestra vida, y solo la gracia de Dios las puede ir desbaratando y debilitando. En la Virgen María no ha habido jamás ninguna oposición a esta acción del Espíritu Santo que la quiere asumir totalmente, y como ella ha vivido toda la vida dejándose asumir por su Hijo, que vivía en ella y ella en él, por la acción del Espíritu Santo, la culminación, como un adelanto de lo que nos espera también a nosotros, es que también ella ha terminado de ser asumida, se ha completado esta asunción por las personas divinas, también físicamente, también corporalmente. Que, como digo, es la culminación de que en la Virgen María ninguna tendencia instintiva, ningún sentimiento, ningún deseo, nada en su cuerpo ni en su alma se ha opuesto jamás a la acción del Espíritu Santo. No es tanto que su cuerpo está también en el cielo, esa es como el signo visible, sino el resultado último, la consecuencia última de una vida plena, total, continuamente movida por el Espíritu Santo, de manera que ella se ha dejado asumir por la Trinidad. La Virgen María ha vivido continuamente lo que nosotros queremos vivir, que refleja San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. O lo que dice en la carta a los Romanos: los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues la Virgen María es la única persona humana que a lo largo de toda su vida ha sido movida por el Espíritu Santo, total, continuamente, sin hacer nada, movida por sí misma, la que ha dejado a Jesucristo vivir plenamente en ella y la que ha sido plenamente asumida por la Trinidad. Concebida sin pecado, totalmente santa, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, Virgen, esposa, asunta al cielo.
es lo que contemplamos en la Virgen María. Si lo vamos contemplando, pidiéndole a Jesucristo que nos dé la luz, porque Él es el que conoce a su madre, por eso es Él el que nos lleva a su madre, iremos siendo introducidos progresivamente en este misterio de la maravilla de la vida de la Virgen María, en este mundo y ahora en el cielo. Pero además de contemplarlo con gozo, con el deseo de ir participándolo, de dejarle al Espíritu Santo que con esta colaboración esencial, maternal de la Virgen María, lo vaya realizando en nosotros, también lo deseamos. Y es este deseo, es decir, esta esperanza, la que nos va purificando y nos va santificando. Dice San Juan en la primera carta: todo el que tiene esta esperanza en Él se va haciendo puro como Él es puro. La esperanza nos va purificando, contemplando en la Virgen María el don que se nos ofrece también a nosotros y que ella como madre nos quiere comunicar con su Hijo por la acción del Espíritu Santo, deseándolo como lo que nos es ofrecido a la esperanza en esta señal que Dios nos da en su madre, pues lo vamos recibiendo. Y además pedimos la gracia de crecer en esta actitud filial que tiene continuamente presente a la Virgen María. Nos acordaremos, pues ojalá, cada vez con más frecuencia, pero la oración que hacemos, la caridad que tenemos, la fe, la esperanza, la humildad, los sacramentos que recibimos, la misión que Jesucristo nos encarga, es siempre filial en relación con la Virgen María. Y nos iremos complaciendo en tenerlo cada vez más presente, siendo cada vez más conscientes. Es decir, qué bien si rezo, si puedo acercarme a Jesucristo, es también con la colaboración maternal de la Virgen María. Si puedo desempeñar esta misión que Jesucristo me encarga, pues como laico, como sacerdote, es también con la colaboración maternal de la Virgen María. Bueno, irá creciendo en nosotros esta actitud continua y gozosa de depender de la Virgen María. Y por último, pues es que solo podemos dar frutos así. No podemos dar frutos, es decir, no podemos permitirle al Espíritu Santo hacernos fecundos, tanto en la propia santidad como ayudando a otros, colaborando con Jesucristo a salvar y a santificar a otros, si no es teniendo presente a la Virgen María, en la medida de nuestra actitud filial. Nuestra fecundidad es también mariana, es por supuesto virginal en relación con Jesucristo, es filial también en relación con el Padre y en relación con el Espíritu Santo y la Iglesia, pero es también mariana. No podemos dar fruto, no podemos desempeñar eficazmente nuestra misión cristiana si no es contando expresa, consciente, gozosamente con la Virgen María. Pues que estas fiestas y solemnidades de la Virgen nos sigan ayudando y enseñando y avivando en nosotros estas actitudes filiales con respecto a la Virgen María. Se lo vamos a pedir a Jesucristo expresamente, teniéndolo presente en medio de nosotros dentro de un momentito también en la Eucaristía. Es Él el que nos lleva a su madre, es Él el que nos la da a conocer, es Él el que nos introduce en el secreto del corazón de la Virgen María, y a su vez la Virgen María tiene recibida de Jesucristo esta misión de seguir formando a Jesucristo en nosotros, de ser nuestra madre en el orden de la gracia, de la santidad y de la vida cristiana.